La luz del sol se filtra por los ventanales del comedor formal de mis padres, atrapándose en las copas de cristal como diminutos prismas. El peso familiar de la tradición se posa sobre mí mientras ajusto la servilleta de lino Burdeos sobre mi regazo, aspirando el rico aroma del asado de mamá. Papá está de pie en la cabecera de la mesa de caoba pulida, cortando la carne con precisión practicada, cada rebanada cayendo perfecta sobre la porcelana Wedgwood que solo reserva para las reuniones de los domingos. Solo un pedazo pequeño para mí, papá, le digo, observando cómo ignora mi petición y deposita una porción generosa en mi plato de todos modos. Estás demasiado delgada, Gabriel, responde sin levantar la vista. Siempre lo has estado. Estoy a punto de recordarle que, a mis 38 años, soy perfectamente capaz de decidir mis propias porciones, cuando la puerta principal se abre de golpe. La calma se rompe de inmediato con la entrada de mi hermana Vanessa, acompañada de su esposo Mark y sus 3 hijos. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde me estás acompañando. En segundos, el comedor se llena de ruido, mochilas cayendo, niños discutiendo por los asientos, las pisadas pesadas de Mark. Perdón por llegar tarde, anuncia Vanessa, sin un rastro de verdadero arrepentimiento. Sus ojos brillan con una excitación inusual que de inmediato me pone en alerta. El tráfico estaba terrible por el centro comercial. ¿Fuiste de compras antes de la cena del domingo? Pregunto, pero mi voz se pierde entre los saludos entusiastas de mamá a sus nietos. Papá capta la mirada de Vanessa y asiente apenas, un intercambio silencioso que me oprime el pecho. Reconozco ese gesto, la mirada cómplice que han compartido desde que éramos niñas, casi siempre justo antes de descubrir que yo era la única excluida de algún plan familiar. Bueno, ya estamos todas aquí, dice mamá, dando palmaditas sobre la mesa. Charles, termina de servir para que comamos mientras está caliente. Caemos en el ritmo familiar de pasar los platos y charlar con ligereza. Mamá me pregunta por mi último proyecto de arquitectura. Papá interroga a Mark sobre la bolsa de valores. Los niños se quejan entre bocados de las verduras en sus platos. Pues, dice de pronto Vanessa, elevando la voz por encima del bullicio, la próxima semana nos mudamos a tu casa del lago. Tenemos problemas con los cimientos en la nuestra. El tenedor me queda suspendido a medio camino de la boca. ¿Qué? De todos modos está desocupada, Gabriel, dice papá, con un tono casual, pero los ojos atentos. Yo me quedo con el cuarto azul. Grita el hijo mayor de Vanessa, rebotando en su silla. No es justo. Mamá dijo que ese sería mío, protesta su hermana. Sus voces se desvanecen en el fondo mientras la comprensión se abre paso dentro de mí. Los niños ya escogieron habitaciones. Esto no era un anuncio espontáneo. Esto fue planeado, discutido y decidido antes de que yo siquiera me sentara en esta mesa. Tu casa del lago tiene mucho espacio, añade mamá, como si eso lo resolviera todo. Y no estarán allí para siempre. 6 años. 6 años invertidos en restaurar esa propiedad frente al lago. $420.000 para comprarla, más 95.000 en reparaciones críticas. Yo sola lidié con los daños de la inundación hace 3 años. Mientras ellos estaban de crucero por el Caribe, pasé semanas salvando los pisos de madera y reemplazando paneles de yeso. Esa casa es mucho más que una propiedad. Es el lugar donde me reconstruí tras el divorcio, donde aprendí a dormir sin revisar las cerraduras 3 veces, donde finalmente volví a respirar. La familia debe ayudarse entre sí, dice Vanessa, con una voz ensayada que suena como un discurso practicado. Haríamos lo mismo por ti. Serían solo 7 meses, hasta que termine la reparación de los cimientos, añade papá. Mark estudia su plato, su silencio incómodo dice más que cualquier palabra sobre su papel en todo este plan. Dejo mi servilleta cuidadosamente junto al plato, un gesto sutil que atrae todas las miradas. Algo cambia dentro de mí, una claridad sorprendente y largamente postergada. Gabriel, siempre eres tan particular con tus cosas, dice mamá, desestimando mi objeción no pronunciada con un movimiento de mano. Esto es lo que hacen las familias, Gabriel, agrega papá, con ese tono condescendiente que reserva para cuando cree que alguien está siendo irracional. Nos ayudamos.
Los labios de Vanessa se curvan en una sonrisa triunfante que se ensancha mientras me observa, saboreando otra victoria en el patrón de toda una vida. Ella siempre ha tomado. Yo siempre he cedido. Nuestros padres siempre han facilitado. Pero esta vez no. Alargo la mano hacia mi bolso, colgado en la silla a mi lado. Saco una carpeta manila impecable y la coloco sobre la mesa. Los contratistas empiezan el lunes de la próxima semana, digo, abriendo la carpeta para mostrar contratos de renovación y permisos de la ciudad, cada página con mi firma y fechas de hace 3 meses. Es una remodelación completa de 9 meses. Hasta los cimientos. El silencio desciende sobre la mesa, denso y súbito. El cuchillo de papá queda suspendido sobre el asado. El vaso de agua de mamá, detenido a medio camino de sus labios. La sonrisa de Vanessa se desploma. Tomo un sorbo lento y deliberado de agua, sorprendida por la calma en mi mano al levantar la copa. El cristal atrapa la luz y proyecta pequeños arcoíris sobre el mantel, hermosos, afilados, que nadie más parece notar. El silencio asfixia al comedor mientras observo cómo la comprensión se dibuja en los rostros de mi familia. La carpeta con los contratos de renovación reposa entre nosotros como un arma cargada. No puedes estar hablando en serio, dice por fin Vanessa, su voz subiendo una octava. Ya entregamos el aviso de desocupación en nuestro apartamento. ¿Dónde se supone que vayamos ahora? Doy otro sorbo de agua, aprovechando el momento para repasar en mi mente la larga lista de episodios de abuso de su parte. Aquella vez que tomó prestado mi auto para un fin de semana que se convirtió en 2 meses. Cuando lo devolvió, el parabrisas roto, según ella, ya estaba así. El pequeño préstamo de $3.000 que, de alguna manera, se convirtió en 18.000, aún sin pagar 6 años después. La copia de la llave de mi departamento que descubrí que había mandado a hacer sin permiso, cuando la encontré usando mi ducha. Tendrán que buscar otro lugar, respondo, con una voz más firme de lo que esperaba. Los contratistas empiezan el lunes. Gabriel, papá deja a un lado el cuchillo, abandonando toda pretensión de continuar con la cena. Su voz adopta el tono de negociador corporativo que usa con clientes difíciles. Sé razonable. Tu hermana tiene 3 hijos. Y problemas con los cimientos, añade mamá, asintiendo con fuerza. No puedes esperar que vivan en una casa insegura. No lo espero, replico. Espero que encuentren otra solución que no implique apropiarse de la mía. Los ojos de Vanessa se entornan al intercambiar una mirada con papá. Reconozco esa comunicación silenciosa. La misma que compartieron cuando, a mis 16 años, descubrí que habían usado mis ahorros universitarios para financiar la boda de Vanessa. La campaña de presión coordinada es tan familiar que podría recitarla. Pero ya empezamos a empacar, dice Vanessa, su voz cambiando de la exigencia a la desesperación, como si siguiera un guión. El camión de mudanza llega el lunes por la mañana. Esto va a romperle el corazón a tu padre, susurra mamá, tomando la mano de papá en una teatral muestra de solidaridad. Mi teléfono vibra sobre mi regazo. Un mensaje de Miguel, mi contratista. Todos los materiales entregados. Listos para el lunes a las 7 de la mañana en punto. De inmediato, otra notificación. Sistema de cerradura inteligente activado. Algo cálido se expande en mi pecho. No es ira, tampoco ansiedad. Es confianza. Mientras ellos planeaban su emboscada, yo me preparaba. La compañía de seguridad terminó la instalación la semana pasada. Los permisos de renovación están archivados y aprobados. Lo he hecho todo conforme a la ley. ¿Y qué hay del almacenamiento de nuestros muebles? Mark habla por primera vez, todavía mirando su plato. Podríamos al menos guardarlos en el garaje temporalmente. El garaje se está convirtiendo en un gimnasio, respondo. Todo será demolido hasta los cimientos. Te arrepentirás de poner una remodelación por encima de la familia, escupe Vanessa, con lágrimas formándose bajo demanda. Ya conozco esta actuación. La he visto en Navidades, cumpleaños, en cualquier ocasión en la que no obtiene lo que quiere. Esas lágrimas que aparecen y desaparecen con una precisión sospechosa. Papá se inclina hacia adelante,
bajando la voz. Gabriel, esta situación podría afectar ciertas decisiones sobre el futuro. La amenaza de la herencia. Exactamente a tiempo. ¿Y qué pasa con los niños? Exclama mamá, con su voz impregnada de angustia ensayada. Van a quedarse sin hogar. Doblo la servilleta sobre mi regazo con precisión, cada pliegue deliberado. El peso de sus expectativas, de toda una vida de exigencias disfrazadas de obligación familiar, presiona contra mis hombros. Pero ya no me aplasta. La mala planificación de tu parte no constituye una emergencia de la mía, respondo, mirando directamente a los ojos de papá. El reconocimiento cruza su rostro. Son sus propias palabras, el mantra empresarial que ha repetido durante décadas a clientes que no se prepararon correctamente, ahora devuelto contra él. Me pongo de pie, recogiendo mi bolso y la carpeta manila. Yo respeto mis obligaciones contractuales. Ustedes deberían respetar mis límites. Siéntate, Gabriel, ordena papá con voz endurecida. Aún no hemos terminado de hablar de esto. Yo sí. El hijo mayor de Vanessa levanta la vista de su plato, confundido por la tensión. Pero ya le conté a mis amigos sobre mi nuevo cuarto en la casa del lago. No es tu cuarto, digo suavemente. Y no es tu casa del lago. Camino hacia la puerta, mis pasos resonando sobre la madera. Mi familia se levanta detrás de mí en un coro de protestas y exigencias. No me detengo. La puerta principal se cierra a mis espaldas con un clic suave que resulta más decisivo que un portazo. Afuera, el aire otoñal llena mis pulmones. Camino hasta mi coche, ignorando la cortina del comedor que se mueve cuando mamá me observa partir. Mi teléfono se ilumina con la llamada de papá antes incluso de que retroceda en la entrada. 12 llamadas perdidas cuando llego a la autopista. Solo cuando estoy sola en la carretera, 20 millas entre ellos y yo, mis manos empiezan a temblar sobre el volante. El bajón de adrenalina golpea fuerte. Dedos trémulos, respiración superficial. Pero bajo esa reacción física, mi determinación se mantiene firme. Me detengo en un área de descanso y marco el número de Miguel. Asegúrate de que el sistema de seguridad esté completamente operativo para mañana por la mañana, le digo cuando responde. ¿Y podrías mover los contenedores directamente frente a las puertas del garaje? Me preocupa un acceso no autorizado. Ya lo tenía planeado, responde, y puedo escuchar la sonrisa en su voz. Después de lo que pasó con las reparaciones de la inundación, imaginé que tu familia intentaría algo. Aprieto el teléfono con fuerza. Él lo recuerda. Alguien recuerda cómo me enfrenté sola a aquella emergencia hace 3 años, cuando mi familia estaba demasiado ocupada navegando por el Caribe para ayudar. Las cerraduras ya se cambiaron, continúa Miguel. Y tenemos cámaras en todos los accesos. El temblor en mis manos se disipa. No estoy sola en esto. Gracias, le digo. Te veré el lunes por la mañana. Al colgar, aparece un mensaje de Vanessa. Papá está furioso. Arregla esto ahora. Pongo el teléfono en silencio y lo dejo en el asiento del copiloto. El cielo de la tarde se profundiza en un tono índigo sobre la autopista mientras retomo el camino hacia casa. No a la casa del lago. Ese lugar está convirtiéndose en otra cosa ahora. Algo completamente mío. Sino a mi apartamento, donde aprendí a dormir toda la noche sin revisar 3 veces las cerraduras. Mañana, ellos escalarán. Lo sé con absoluta certeza. Pero por primera vez en nuestra historia compartida, estoy preparada. El lunes siguiente amanece con el rugido de un motor que no reconozco. Me detengo frente a la ventana de mi cocina, la taza de café suspendida a medio camino de mis labios, observando un camión de mudanzas que avanza pesadamente por el estrecho camino de grava de mi propiedad junto al lago. El logotipo Burdeos en su costado coincide con el color del labial de Vanessa aquella terrible cena de domingo. Mi teléfono vibra sobre la encimera. 5ª llamada de papá desde el amanecer. Lo silencio sin mirar, tomando la carpeta de permisos que les mostré aquella noche. Su peso en mis manos se siente distinto ahora. Sólido. Como armadura, más que como papel. Cuando llego a la casa del lago,
Rey y su cuadrilla de construcción ya han establecido un perímetro con conos de seguridad naranjas. Caballetes bloquean la entrada de la entrada, obligando al camión de mudanzas a detenerse en la carretera. Estaciono detrás de la camioneta de Rey y bajo al aire fresco de otoño, impregnado del aroma a pino y al humo de la motosierra. Señorita Morgan, Rey asiente, portapapeles en mano, flanqueado por 6 trabajadores con cascos. Tenemos los permisos de demolición colocados como se requiere. El desmantelamiento interior empieza en 30 minutos. Gracias. Recorro la propiedad con la mirada. Veo que tenemos visitantes inesperados. El rostro curtido de Rey se mantiene profesional. Llegaron hace unos 10 minutos. Dijeron que tenían tu permiso para mudarse hoy. La puerta del camión se abre de golpe. Vanessa desciende, con las gafas de sol de diseñador sobre la cabeza y el rostro enrojecido, que se intensifica al verme. ¿Qué demonios está pasando? Avanza hacia mí, señalando el equipo de construcción. Estos hombres no dejan pasar a nuestros mudanceros. Camino a su encuentro, manteniendo la distancia suficiente para que su voz deba elevarse en el aire del patio. El guardia de seguridad que contraté permanece atento junto a Rey, su presencia una calma tranquilizadora. Como te expliqué el domingo pasado, la remodelación empieza hoy, digo, levantando los permisos. La propiedad no es habitable durante la construcción. No puedes estar hablando en serio, grita Vanessa, atrayendo las miradas de los trabajadores. Ya entregamos nuestro aviso de desalojo. ¿Dónde se supone que vivamos ahora? Saco un sobre de mi bolso. Esto podría ayudar. Es un contrato de 6 meses para una bodega, ya pagado en su totalidad. Perfecto, murmura, sin embargo su mirada permanece fija en el sobre sin tomarlo. ¿Una bodega? Necesitamos un lugar para vivir, no para guardar nuestras cosas. Tu vivienda no es mi responsabilidad, Vanessa, las palabras salen más fáciles de lo que pensé. Los problemas en tus cimientos no aparecieron de la noche a la mañana. Has tenido tiempo para hacer arreglos. Sus ojos se entrecierran, buscando debilidad en mi rostro. Al no encontrar ninguna, se vuelve hacia la casa. Todavía tengo una llave. Nos las arreglaremos alrededor de tu pequeño proyecto. Eso no va a funcionar. La sigo con paso medido mientras se dirige a la puerta principal. Vanessa introduce su llave en la cerradura. No pasa nada. Intenta de nuevo, girando la llave con más fuerza. Bienvenida a Secure Home Systems, anuncia una voz robótica desde el pequeño altavoz junto a la puerta. Intento de acceso no autorizado detectado en la entrada principal. Alertando al propietario y al servicio de seguridad. Mi teléfono suena con la notificación. Vanessa se gira hacia mí, furiosa. ¿Cambiaste las cerraduras? La semana pasada, asiento, señalando las cámaras de seguridad montadas discretamente bajo el alero del techo. La policía ya fue notificada sobre un posible intento de allanamiento. Protocolo estándar de seguridad. Algo se rompe en su expresión, la superficie pulida resquebrajándose para revelar la cruda sensación de derecho que siempre ha llevado dentro. No puedes hacernos esto. Somos familia. La familia respeta los límites, respondo, sorprendida de la firmeza de mi voz. Mi teléfono suena de nuevo. Es la compañía de seguridad. Exacto, a tiempo. Atiendo brevemente, confirmando que la alerta fue provocada por mi hermana y no por un intruso real. Cuando cuelgo, Vanessa ya se ha replegado hacia el camión de mudanzas. A través del parabrisas la veo gesticular frenéticamente hacia Mark, que permanece desplomado en el asiento del copiloto. Rey se acerca, casco en mano. Estamos listos para comenzar cuando usted diga, señorita Morgan. Procedamos. Firmo su portapapeles. El cronograma interior es ajustado. Quiero la suite principal demolida para el jueves. Lo lograremos, responde, aunque duda. Pero su hermana parece decidida. ¿Debemos esperar interferencias? Antes de que pueda contestar, el motor del camión ruge con fuerza. En lugar de dar la vuelta, avanza bruscamente, esquivando los caballetes al desviarse sobre el césped. Se detiene a 6 metros de nosotros,
las llantas aplastando las plantas ornamentales que planté la primavera pasada. Los mudanceros saltan, bajan la rampa bajo la mirada de Ray, y empiezan a descargar los muebles. Vanessa baja de la cabina, con una sonrisa triunfal clavada en el rostro. Ya que no quieres ser razonable, grita, tendremos que guardar nuestras cosas aquí temporalmente. El patio servirá hasta que entres en razón. La primera pieza, un aparador de caoba ornamentado que perteneció a nuestra abuela, cae con estruendo sobre mi césped. Mark lo sigue, luciendo miserable pero obediente. No me muevo. En cambio, tomo mi teléfono y marco un número que guardé ayer. ¿Casa de subastas del lago? Habla Gabriel Morgan. Mantengo el contacto visual con Vanessa mientras hablo. Sí, procedan con la recogida como acordamos. Donen todas las ganancias al programa para jóvenes en acogida. El cuerpo de Vanessa se congela, su triunfo sustituido por desconcierto. Llegarán en menos de una hora, confirmo, colgando la llamada. ¿Qué casa de subastas? Exige. La que contacté ayer, después de la cena. Señalo hacia los muebles que se acumulan en mi césped. Anticipé este movimiento. Ray carraspea. Señorita Morgan, debemos iniciar la demolición. ¿Trabajamos alrededor del problema con los muebles? No hace falta. Le entrego los formularios finales de autorización. Todo lo que esté en la propiedad y no se encuentre dentro de los cobertizos de almacenamiento será retirado hoy. El resto del día transcurre según lo planeado. La construcción comienza mientras los montones de muebles crecen sobre el césped. Vanessa alterna entre amenazas y lágrimas. Mark finalmente la convence de irse, prometiéndole que volverán mañana para arreglar este malentendido. 2 días después, el miércoles, recibo la llamada que esperaba. Estoy de pie en lo que alguna vez fue la recámara principal, observando cómo los trabajadores retiran el último panel de yeso, dejando al descubierto los travesaños desnudos. Eres una desgraciada sin corazón. La voz de Vanessa explota a través de mi teléfono. El camión de la subasta se llevó todo. Eran muebles heredados. Salgo al exterior para escuchar mejor por encima del ruido de la obra. Entonces jamás debieron haber sido arrojados en una propiedad que no te pertenece. Su grito retumba en la línea, pero algo ha cambiado dentro de mí. La calma que siento ya no es forzada, se ha vuelto mi estado natural. El límite que he marcado se siente correcto. Necesario. Conservo toda la documentación, le digo cuando su furia amaina. Fotos de los muebles abandonados en propiedad privada. Grabaciones de seguridad del intento de entrada no autorizada. El informe policial sobre las advertencias por allanamiento. El silencio en su lado de la línea lo dice todo. He instruido a la empresa de administración sobre las visitas autorizadas. Prosigo. Pueden programar una cita para ver el progreso de la remodelación, con aviso previo. Mamá y papá van a hablar contigo para hacerte entrar en razón, dice al fin, con la voz quebrada por la rabia. Miro mi reloj y luego al capataz de obra, que me hace un gesto de aprobación. Perfecto. Que vean exactamente lo que no pueden quitarme. Al colgar, los trabajadores comienzan a desmantelar lo que habría sido la suite principal que Vanessa quería reclamar. La maza atraviesa la pared restante, y de pronto la luz del sol inunda el espacio a través del armazón recién expuesto. Por primera vez en años, respiro profundamente allí. El aire huele a serrín y posibilidad, no a obligación. El sistema de seguridad suena, avisándome de vehículos que se acercan a la propiedad. Salgo al porche, planos en mano, observando cómo el auto de mis padres se detiene junto a la maquinaria de construcción. La demolición de las paredes del dormitorio principal concluye con una sincronía dramática perfecta. Me quedo de pie, enmarcada por la luz del sol que atraviesa los listones desnudos, lista para recibirlos en mis propios términos. Ajusto mi casco y acomodo las gafas protectoras, con una leve sonrisa en los labios. Señorita Morgan, ¿dónde quiere que apilemos el yeso? Grita Rico, el capataz. A lo largo de la pared este, respondo, señalando hacia donde solía estar el aparador antiguo de mi abuela. Asegúrense de cubrirlo si parece que va a llover.
Papá y mamá bajan del coche como exploradores cautelosos en terreno desconocido. El rostro de papá se endurece al contemplar la maquinaria desperdigada sobre lo que alguna vez fue un césped cuidado. La mano de mamá vuela a su boca al escanear la propiedad. ¿Qué has hecho? La voz de papá retumba sobre el ruido de la sierra que corta la madera. Camino hacia ellos con pasos medidos, mis botas de trabajo crujiendo sobre la grava. Ya se los dije. Remodelación de 9 meses. Todo hasta los cimientos. Me siguen por la puerta principal, y sus pasos vacilan en el umbral de lo que antes era la sala de estar. Vigas expuestas. Chimenea demolida. El subsuelo desnudo donde antes brillaba la madera pulida. Esto es una locura, susurra mamá, apenas audible sobre la radio de los contratistas que toca rock clásico. Lo has destruido. No. Lo estoy reconstruyendo, la corrijo. Mi visión. Mi cronograma. Papá observa el espacio vacío, sus ojos de empresario calculando. Gabriel, esto es excesivo. Detente ahora y aún podemos hacer arreglos para que Vanessa y su familia vivan aquí. Río, el sonido rebotando entre los listones desnudos. Eso no va a pasar. Su rostro se ensombrece con una tormenta familiar. Nunca has entendido la obligación familiar. Puedo excluirte del testamento por completo. La amenaza queda flotando en el aire. 6 meses atrás me habría herido, me habría hecho correr a complacerlo. Ahora, solo asiento. Ya lo hiciste, respondo con calma. Cuando me negué a CEO firmar el fallido negocio inmobiliario de Mark el año pasado. Mamá ahoga un grito. El rostro de papá pierde todo color. Vanessa lo mencionó, explico, tomando un juego de planos de una mesa improvisada. Durante uno de sus intentos de conseguir dinero para el enganche de la casa. Dijiste que ya habías reescrito el testamento para proteger los bienes familiares. Esas fueron sus palabras, no las mías. Los ojos de mamá se llenan de lágrimas, de ese tipo manipulador que en otro tiempo habría derrumbado mi resolución. Gabriel, por favor, piensa en los niños. Lo estoy haciendo, respondo, girándome hacia Rico. ¿Cómo va el rincón de lectura infantil? Los estantes ya están enmarcados, contesta, asintiendo hacia la esquina. Debería quedar tal como en tus diseños. Observo la confusión florecer en el rostro de mi madre. Para el programa de jóvenes en acogida, explico. El mismo que recibió los $12.000 de la subasta de muebles. Los ojos de papá se entrecierran. Vanessa dijo que vendiste reliquias familiares. Muebles abandonados en una propiedad que no era suya, lo corrijo. La casa de subastas documentó todo. Fue un proceso público. Mamá se aferra al brazo de papá. Charles, nos ha dejado en ridículo. La gente habla. Saco mi teléfono, abro las redes sociales y les muestro las publicaciones eliminadas de Vanessa sobre su familia sin hogar y la posterior respuesta de la comunidad, alabando mi donación. El escarnio público no funciona cuando la gente conoce la verdad. Digo, guardando el teléfono en mi bolsillo. Papá endereza los hombros, cambiando al modo de negociación. Hablemos de opciones entonces. Quizás podamos llegar a un compromiso. Observo el cambio de exigencias a discusión. Un progreso, aunque pequeño. La remodelación continúa según lo planeado, respondo, señalando a un trabajador que retira con cuidado viejas fotos familiares de una pared programada para demolición al día siguiente. Pero estoy dispuesta a ayudar a Vanessa a encontrar una vivienda alternativa dentro de su presupuesto. El tono de mamá cambia de altivo a cautelosamente respetuoso. Eso sería de agradecer. Mi teléfono vibra con notificaciones. La compañía de seguridad confirma que no ha habido más intentos de entrada no autorizada desde la semana pasada. La casa de subastas envía el recibo oficial de donación para efectos fiscales. Mi contratista comparte fotos del avance en la transformación de la terraza trasera. Mientras permanecemos en medio del esqueleto de mi casa, noto a papá estudiar los planos con una admiración reticente. Reconoce una buena planificación cuando la ve. ¿Alguna vez han tenido que reinventar un espacio para reclamarlo como suyo? Les pregunto.
A veces hay que despojarlo todo para construir algo auténtico. Antes de que puedan responder, suena mi teléfono. El nombre de Mark aparece en la pantalla. Discúlpenme, digo, apartándome. Debo atender esta llamada. Escucho la voz de Mark, más apagada de lo habitual. Gabriel, quería disculparme por mi papel en todo esto. Debería haber hablado antes. Por la ventana veo a mis padres caminar de regreso hacia su coche, con una postura menos rígida que cuando llegaron. A veces los cimientos más difíciles de verter son los que sostienen nuestros límites, le digo. Pero son los más importantes. Detrás de mí, los trabajadores siguen transformando mi refugio. Un clavo, una viga, un límite a la vez. El comedor formal brilla con la luz ámbar del atardecer, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa de mis padres. El montaje de la mesa me provoca un déjà vu, las mismas servilletas burdeos, las mismas copas de cristal atrapando la luz en destellos prismáticos, la misma tensión suspendida en el aire como un frente de tormenta. 3 meses después del inicio de la remodelación de mi casa del lago, acepté esta invitación a cenar sabiendo exactamente lo que me esperaba. Tu madre preparó su asado especial, dice papá, cortando la carne con precisión practicada. Su voz lleva la falsa naturalidad de un hombre a punto de negociar un trato difícil. Justo como siempre te gustó. Huele maravilloso, mamá. Aliso la servilleta sobre mi regazo, notando los cubiertos extra. ¿Esperamos compañía? Mamá y papá se intercambian una mirada que reconozco demasiado bien, la comunicación silenciosa que precedió a incontables desilusiones de mi infancia. Pensamos que sería agradable tener una cena en familia, dice mamá, colocando una generosa porción en mi plato. Ha sido difícil, todos dispersos. El timbre suena. Los hombros de papá se relajan ligeramente. Refuerzos. Yo abro, dice mamá, dando una palmada en el brazo de papá antes de levantarse. En cuanto se aleja, papá se inclina hacia mí. Gabriel, he estado hablando con los Henderson. ¿Recuerdas a John, mi compañero de golf? Piensa que lo que estás haciendo es bastante duro. Tomo un sorbo lento de agua. No sabía que los Henderson fueran accionistas de mi propiedad. La comunidad importa, Gabriel. La gente habla. Sí, claro que hablan. Dejo mi vaso con cuidado sobre la mesa. También hablaron cuando me ocupé sola de los daños de la inundación hace 3 años. Ninguna oferta de ayuda entonces. Supón, empieza papá, pero su réplica se interrumpe con voces provenientes del vestíbulo. Mamá regresa acompañada del pastor Williams, consejero espiritual de nuestra familia desde hace décadas y, no por casualidad, alguien cuya opinión siempre respeté. Gabriel, qué gusto verte. El pastor Williams toma asiento a mi lado. Tu madre me contó que has estado bastante ocupada con las renovaciones. Transformadoras, confirmo, reconociendo la jugada. Mis padres siempre han sido expertos en montar la apariencia de un jurado imparcial. Mamá sirve al pastor antes de volver a su lugar. Estábamos hablando de la armonía familiar, ¿verdad, Charles? Papá asiente, cortando su carne con precisión quirúrgica. Y de cómo ciertas decisiones todavía podrían ajustarse por el bien común. Los niños extrañan a su tía, añade mamá, bajando la voz a ese tono específico que usa para manipular emocionalmente. La familia debe permanecer unida, especialmente en tiempos difíciles. Noto mis dedos aferrándose al tenedor. El viejo patrón desplegándose tal como lo esperaba. El frente unido, la insinuación de una falla moral, la sugerencia velada de que yo soy el problema que debe corregirse. Hablando de familia, continúa papá. Los Foster ayudaron a la familia de su hija el año pasado, lo recibieron en su casa durante 8 meses mientras solucionaban un desastre en su remodelación. Bárbara dice que eso los unió más. La presión se acumula en incrementos calculados. Cada ejemplo, cada comparación implícita, el recordatorio sutil de lo que hacen las buenas familias. Alargo la mano hacia mi bolso y saco mi tableta. Quiero mostrarles algo, digo, con la voz firme mientras desbloqueo la pantalla. Ya que hablamos de remodelaciones.
La primera foto muestra mi casa del lago cubierta de andamios que abrazan su exterior como una jaula protectora. Paso a la siguiente imagen, el interior, reducido a vigas, con los trabajadores en cascos y equipo de seguridad. Este fue el primer día, explico, y deslizo hacia adelante. Y este fue la semana pasada. El pastor William se inclina, genuinamente interesado. Por Dios, ¡qué transformación! Las fotos más recientes revelan espacios irreconocibles. La antigua distribución de 4 dormitorios se convirtió en una moderna de 3, con una oficina privada con vista al agua. Ventanales de piso a techo enmarcan el lago. Vigas de roble recuperado cruzan techos abovedados que combinan con los suelos de madera personalizados. Esta es la suite principal, digo, mostrando la habitación que Vanessa planeaba reclamar. El balcón fue un desafío estructural, pero valió cada centavo por esa vista del amanecer. El tenedor de mamá queda suspendido a medio camino de su boca. Es completamente diferente. Ese era el objetivo. Cambio de carpeta y abro un documento de cronograma. Aquí está el plan del proyecto, creado hace 5 meses. Y aquí, la tasación de la propiedad, mostrando un aumento de valor proyectado del 40% respecto a la valoración anterior. La expresión de papá cambia sutilmente, el hombre de negocios en él reconociendo una estrategia de inversión sólida a pesar suyo. Esto nunca se trató de negarle nada a Vanessa, digo, con voz medida mientras coloco la tableta sobre la mesa. Se trató de respetar mis propios planes que hice mucho antes de su conveniente crisis de vivienda. Vengan, añado, abriendo otra carpeta. También tengo algunas fotos antiguas que quizá recuerden. O tal vez no, ya que ustedes estaban en aquel crucero por el Caribe en ese momento. Aparecen las imágenes de los daños por la tormenta. Mi casa del lago con el agua llegando hasta la mitad del primer piso, muebles flotando, paredes mostrando ya señales de moho. $28.000 en reparaciones de emergencia. Continúo, mostrando recibos y facturas de contratistas. Aquí están los mensajes de texto de esa semana. Aquellos donde pedí ayuda y me respondieron que todos estaban demasiado ocupados. El rostro de mamá palidece. Papá examina su plato con repentino interés. Respetar límites no es crueldad, digo en el silencio que sigue. Es adultez. Los hombros de papá se hunden levemente, un gesto tan sutil que antes habría pasado desapercibido. Por primera vez no lo veo como el patriarca familiar, sino como un negociador que reconoce haber sido superado en la mesa. Debí haberte ayudado con esas reparaciones, admite mamá en voz baja. Sin condiciones, sin expectativas añadidas. Quizá la primera disculpa genuina que le escucho en mi vida. La puerta principal se abre, interrumpiendo el momento. Vanessa irrumpe, con las mejillas encendidas por la indignación, claramente esperando encontrar el habitual frente unido contra mí. Su paso vacila al contemplar la escena, nuestros padres en silencio reflexivo, la expresión pensativa del pastor Williams, mi tableta mostrando pruebas en lugar de emociones. ¿Qué está pasando? Pregunta, su seguridad cediendo ante la confusión. Mamá dijo que estaban hablando de la casa del lago. Así es, confirmo, poniéndome de pie y recogiendo mis cosas. Les mostré los avances de la remodelación. Cuando esté terminada, en 6 meses, todos son bienvenidos a visitarme como invitados, con previo aviso. Saco de mi bolso una tarjeta de invitación formal. La inauguración está programada para el 12 de marzo. Espero que asistan. La pregunta queda flotando mientras camino hacia la puerta. ¿Quién vendrá y en qué términos? Conduzco de regreso a casa con una calma sorprendente, observando cómo la casa de mis padres se aleja en el retrovisor. Al frente, el crepúsculo cae sobre el lago, y me imagino mi propiedad brillando con las luces de la construcción, la transformación avanzando sin importar quién la presencie. Por primera vez en mi vida adulta, no siento ni culpa ni obligación. Solo la certeza tranquila de que la paz no exige rendirse. A veces exige plantar cara. La luz del sol baila sobre el lago, proyectando reflejos de diamante en el techo de mi habitación. Han pasado 6 meses desde aquella emboscada del domingo, y la transformación de mi casa del lago está finalmente terminada.
Sostengo una taza de café entre mis manos, saboreando la quietud matinal en mi balcón. No hay voces exigiendo mi atención. Ninguna obligación ocupando mis pensamientos. Solo el suave golpeteo del agua contra el muelle y el canto de los pájaros en el viejo roble que me negué a talar durante la construcción. Debajo de mí, la cocina profesional brilla con acentos de cobre y encimeras de madera recuperada. El fin de semana pasado recibí a amigos para cenar, sirviendo vino en copas que yo elegí, no heredadas. La risa resonó en habitaciones que alguna vez estaban destinadas a los hijos de Vanessa. El gimnasio ocupa lo que habría sido su suite principal, mi recordatorio diario de que cuidarse no es egoísmo. Mi teléfono suena. Un mensaje de Rachel, mi contratista convertida en amiga. Todavía no puedo creer que lo logramos. El mejor proyecto de todos. Sonrío al recordar su expresión de asombro cuando le conté por primera vez mi visión. ¿Quieres desmantelar una casa en perfecto estado? Había preguntado. Ahora trae a potenciales clientes a ver mi hogar, siempre con permiso. Siempre con permiso. El timbre interrumpe mi tranquilidad. A través de la cámara de seguridad veo a mis padres en el porche, incómodos. Papá cambia el peso de un pie al otro, mamá sostiene una pequeña planta, su primera visita desde que terminó la remodelación. Presiono el intercomunicador. Pasen, digo, desbloqueando la puerta a distancia. Está abierta. Entran con cautela, tan distintos de aquel domingo donde todo comenzó. Los ojos de papá se agrandan ante los techos elevados, la mirada de mamá se queda fija en la mesa del comedor, ubicada exactamente donde Vanessa insistía en que sería perfecto para la tarea de los niños. Gabriel, esta isla. Papá se detiene, por primera vez sin palabras. Extraordinaria, concluye mamá, dejando la planta de jade como ofrenda sobre la mesa auxiliar. Realmente extraordinaria. Sirvo café en tazas artesanales mientras los observo catalogar cada cambio. Mamá se queda mirando la pared de fotos, imágenes de mis excursiones, mis proyectos arquitectónicos y mis nados al atardecer. Ni un solo retrato familiar. Esta soy yo ahora, digo simplemente, respondiendo a la pregunta que no se atreve a formular. Papá asiente, su ojo de empresario reconociendo la calidad de la obra. Has creado algo extraordinario aquí, admite, repitiendo sin darse cuenta las palabras de mamá. El reconocimiento agridulce flota entre nosotros, un crecimiento que requirió distancia. Más tarde organizo una reunión improvisada. Rachel trae champaña. La empresa de seguridad envía una canasta de regalo con una tarjeta que dice: para nuestra clienta más respetuosa. El dueño de la casa de subastas pasa a saludar, orgulloso de mostrarme fotos del centro comunitario amueblado con los bienes que Vanessa abandonó. La directora del programa de jóvenes lloró cuando entregamos todo, me cuenta. Dijo que era el primer conjunto de muebles a juego que habían tenido. Mi teléfono vibra con un mensaje de Vanessa: lo siento por los muebles. ¿Podemos hablar? Considero sus palabras y redacto mi respuesta con cuidado. Cena el próximo mes. Trae el postre. Ninguna conversación sobre mudarse. El límite mantiene tanto la protección como la posibilidad. Cuando todos se van, papá se detiene en la puerta. Respetar límites no es crueldad. Es adultez, dice pensativo, citando mis propias palabras. Su reconocimiento se siente como la última renovación completada. La noche cae mientras camino sola hacia mi muelle. El atardecer transforma el cielo de dorado a púrpura, los colores ondulando sobre la superficie del agua. Mi reflejo aparece sólido, inquebrantable frente al lienzo cambiante del cielo. La paz no significa renunciar a los límites. Significa respetarlos. Y en este santuario, creado con mi propia visión, he encontrado ambas cosas.